Hola a todos, sean bienvenidos al iceberg de los fetiches y las parafilias, o bien la segunda sección del mega iceberg de la mente. Antes de comenzar, debo mencionarles que por motivos relacionados a las normas de la comunidad de la plataforma, el sufijo filia no será pronunciado, siendo sustituido por el código F1L14 y solo se mencionará el prefijo. En cuanto al acto sexual, se usarán tropicalizaciones, censuras y eufemismos. El siguiente contenido es meramente de entretenimiento y el uso que se le dé a la información aquí presentada no recae en mi responsabilidad. Asimismo, si eres una persona que es considerada menor de edad en el país en el que se reproduzca este video, debo advertirte que según las convenciones sociales y ciertos marcos legales, tienes prohibido ver este material sin supervisión de un adulto. Por tanto, también me deslindo de las consecuencias de aquellos tutores irresponsables que no supervisen el contenido de sus hijos o tutorados. Sin más avisos por el momento, bienvenidos al iceberg de fetiches y parafilias. Antes de sumergirnos en el mar de información que he preparado para ustedes, debemos saber qué es de lo que vamos a hablar y por qué es parte de un iceberg más grande relacionado a la mente. Primero debemos hacer varias aclaraciones, ya que no toda fijación o fetiche es necesariamente una parafilia. Se ha utilizado erróneamente una serie de conceptos para dar sentido sin explicación a una sola cosa o ensalzarla con fines de atracción del público. Entonces, comenzamos con la línea divisoria entre la fascinación y el erotismo. Del lado del fanatismo están aquellas cosas que nada tienen que ver con la sexualidad o el erotismo, como meros gustos, pero que han sido nombrados con el sufijo filia, como es, por ejemplo, en el caso de la bibliofilia, en la que la persona siente una fascinación por los libros, por coleccionarlos o por conocer algunos raros. La sinofilia, que es la afición y cariño a los perros, pero que no representa una categoría de una de las parafilias más turbias que existen. Nada tiene que ver la cuestión sexual. Sin embargo, existen términos que aluden a ambas, tanto por el gusto por ciertas cosas como para la práctica erótica con las mismas, y es necesario hacer diferencias. Otros son los términos inventados por blogs y revistas para conseguir más visualizaciones, como la trulafilia, mencionada en algunas fuentes como una atracción sexual hacia los instrumentos de jardinería, pero es un término que no está avalado por una instancia en salud mental. Y a partir de aquí es entonces cuando empezamos a cruzar la línea del erotismo, en la que se comienzan a ver los fetiches, que son ciertas fijaciones que son de interés para la persona, pero que no son la única forma en la que se puede sentir excitación. Y eso último es lo que las define. Por tanto, aquí englobamos a los fetiches del ámbito sexual. Por ejemplo, muchas parejas practican la asfixia o la dominación, pero eso no implica que sea la única forma que tengan de intimar. Es viernes de ahorcar rucas a la verga hasta que te digan Después están las parafilias. Aquí el objeto o situación de interés suele tener que estar presente para una relación erótica satisfactoria en sus formas de mediana intensidad, y se cumplen cualquiera de los siguientes criterios que la diferencian de un fetiche. 1. La acabamos de mencionar. El placer requiere en su mayoría o incluso exclusivamente del objeto o situación en cuestión. 2. Es, en muchos casos, estadísticamente fuera de la norma, es decir, es muy poco común encontrar gente con estas fijaciones. 3. Puede llegar a causar malestar tanto al individuo como a otros. Por tanto, aquí ya encontramos ejemplos como la somnofilia, en la que el individuo tiene predilección por personas que están dormidas y no tiene el consentimiento expreso de estas para ser tocadas. Por último, tenemos el trastorno parafílico, que es un concepto clínico que ha sido poco actualizado, pues el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales establece ejemplos concretos, pero con apertura a que alguna parafilia pueda convertirse en un trastorno parafílico, ya que el resto se engloban como trastornos parafílicos no especificados más el aditivo del nombre. Es decir, aquí hablar de la práctica de cualquiera de estas conductas de facto es un riesgo para el individuo o para otros, o bien es ilegal o inmoral tomando en cuenta las normas socioculturales de donde se lleva a cabo. Afecta el desarrollo de la persona en cualquiera de sus ámbitos, ya sea económico, escolar, social, laboral, relacional, interpersonal, sexual, afectivo, etcétera, etcétera. Aquí debemos decir que hay prácticas que por defecto son trastornos parafílicos, como la pedofilia, el froteurismo no consensuado o la zoofilia. Acerca del origen de estas conductas y deseos se tienen diferentes teorías, pero ninguna es del todo determinante, aunque sí aportan al entendimiento de estas. Por ejemplo, el origen ambiental aportado por Magnus Hirschfeld, médico y sexólogo alemán, que considera que la creación de fetiches o patrones sexuales está determinado por las experiencias personales y el ambiente en el que se desarrolla el individuo. Por tanto, hasta cierto punto, todo el mundo tiene fetiches, pero estos pueden llegar a tornarse patológicos.
Por el lado del psicoanálisis, Donald Winnicott aporta la teoría del objeto transicional, en el que un objeto determinado tiene presencia en el inconsciente del sujeto por su relevancia en la infancia como objeto de alivio psicológico y sensación de seguridad, el cual es transformado en el inconsciente en un objeto de proyección del líbido. Sin embargo, esta por sí sola no puede explicar muchas de las filias que veremos, pues faltaría agregar la teoría de la pulsión de conservación y la pulsión de muerte, en la que, depende de la relación del sujeto con la situación u objeto, puede optar por depositar en él imaginarios de amor o de afecto, como también de odio y extinción, sin mencionar el trasfondo de las etapas de desarrollo e incluso su posible relación con la teoría de los objetos de Melanie Klein, pero explicarla sería extenderme demasiado. El paradigma conductual también cuenta con aportaciones a los orígenes, que, si viste el iceberg de fobias, ya te irás haciendo una idea. En este caso se plantea que la relación erótica con un objeto o situación está relacionada al aprendizaje o bien al emparejamiento de estímulos. Por ejemplo, de forma muy básica, podríamos suponer un escenario ficticio básico. Digamos que Juan es un hombre homosexual que tuvo un muy satisfactorio encuentro sexual con otro hombre que utiliza pantalones con patrones estilo militar. Tenemos que nuestro estímulo incondicionado fue el placer obtenido por ese encuentro. El estímulo condicionado es el pantalón. Y de momento la respuesta incondicionada es la activación psicobiológica del erotismo relacionado al acto sexual, es decir, está cachondo. Entonces, tiempo después, Juan tiene un encuentro casual con otro hombre que también parece tener un pantalón similar, que ahora que lo pienso hay una alta posibilidad de que Juan viva cerca de un campo militar. En fin, si el encuentro fue satisfactorio para Juan, existe la probabilidad de que asocie los pantalones con mucho placer. Por tanto, al ver Juan a un tercer hombre que también porta el mismo tipo de pantalón, sentirá que se le hace agua a la cola, haciendo que nuestra respuesta incondicionada, originalmente asociada al estímulo incondicionado, ahora se relacione con el estímulo condicionado y se convierta en respuesta condicionada. En cristiano, Juan, que solo se ponía cachondo por la simple idea de llevar a cabo las prácticas del sin distancia, ahora siente lo mismo cada vez que ve a un hombre usando pantalón de camuflaje militar, o sea, nació un fetiche. Ahora bien, no todas las parafilias se forman así, además de que la idealización también juega un papel importante, ya que el individuo puede aprender o malinterpretar discursos o puntos de vista que en muchas ocasiones son perjudiciales hasta para él mismo. Por ejemplo, la pornografía. Esta ha hecho de los rasgos de las mujeres un fetiche, lo cual se reproduce en las categorías negra, asiática, delgada, tetona, etc. De aquí, el fetiche se formula a partir de lo que el sujeto aprende e introyecta de lo que está siendo expuesto. Y siendo muy francos, no todos piensan en lo que aprenden, y las plataformas de redes sociales nos bombardean con demasiada información que es difícil de procesar y reflexionar, siendo que el conjunto de ideas más extendido en la actualidad es la cultura de la violación, en la que los hombres e incluso las mujeres perpetúan las ideas de que la mujer o aquello feminizado es de pertenencia para la explotación y el placer de los hombres. Por tanto, encontraremos que en algunos casos estas características están muy presentes y en otros son la completitud del complejo. Con esto no quiero decir que no es saludable tener un fetiche, porque de hecho todos tenemos al menos uno, y es sano siempre y cuando se cumpla con el consentimiento y la integridad de ambas personas, dentro de los márgenes de lo cultural y lo legal. Reflexionar y ver más allá de nuestros deseos y acciones nos ayudará a tener una vida sexual sana en la que reconozcamos al otro como una persona que interactúa con nosotros y no como un simple objeto, donde conozcamos nuestras comodidades y límites personales en cuanto al placer y conformemos una sana relación con esto, desligada de prejuicios y culpas, en la que la otredad no sea la motivación principal del placer. Por último, existen teorías no probadas y con correlación pero sin causalidad, porque aquí aplicaremos un dogma del entendimiento de la mente. La mente no se explica a partir de polaridades, aunque a veces funcione de esta forma. Con esto me refiero a que sí, algunas parafilias tienen explicaciones como las anteriores, pero es posible que la misma filia se desarrolle o tenga un origen distinto entre persona y persona. Y también una persona puede tener más de un fetiche de diverso origen. Por lo pronto comenzaremos con las fascinaciones, es decir, aquellos términos que han sido mal usados y que no suponen ni un fetiche, ni una parafilia, ni un trastorno parafílico. Con una chingada, pensé que ya no vería más arañas en estos icebergs. La aracnofobia está secas ya, a la chingada. La fascinación no erótica hacia los arácnidos. Siguiente. La ailurofilia, también conocida como ailuromanía, es el amor por los gatos, no en el sentido del que trata este iceberg. Sin embargo, una persona ailurofílica o ailuromaníaca podría llegar a desarrollar síndrome de Noé, un complejo mental que abordaremos en otro iceberg, en el que una persona adopta demasiados animales, tantos que la higiene de su entorno y hasta la de los propios animales es vulnerada. Pero volviendo al tema. La ovofilia es la fascinación por los huevos. Puede deberse a su estudio, a sus usos o beneficios. No es ni un fetiche ni una parafilia.
A quien se le haya ocurrido sí que tenía mucha imaginación. Nuevamente, un término sin sustento y principalmente inventado porque hasta suena ridículo. Cartonfilia, según el internet, es la atracción por el cartón y la cagenetofilia es la excitación por envases de jugo y a introducir el p*** en ellos. Esto obviamente no tiene ningún sustento científico meramente o dignamente bien documentado. La claustrofobia es un término completamente antagónico a la claustrofobia, ya que esta se refiere a la predilección por espacios cerrados o bien pequeños, principalmente para labores, estudio o entretenimiento. Dentro de esto se tiene en el argot popular el dato, aún sin confirmar, de que el escritor Isaac Asimov era claustrofóbico. Clinofilia es otro concepto que es también un gusto alejado de lo erótico, ya que refiere al gusto por estar en la cama por periodos prolongados, lo cual solo se cumple si y solo si no existe una enfermedad orgánica o mental que provoque esta preferencia. ¿A quién no le gusta tener una interesante charla después de una comida? Echar chisme, hacer sobremesa o el cafecito luego del almuerzo, y el gusto por ello tiene nombre, de hipnofilia, definido como el gusto por las charlas de sobremesa. Una palabra muy usada por cualquier político que busca mantenerse en el poder, como los buitres a la descomposición, aunque estos últimos al menos tienen la decencia de mantener un ciclo de vida y medio ambiente. Demofilia es el amor al pueblo, es decir, a la democracia y la simpatía por la población en general. Este término no existe y es solamente referencial, ya que es solo el antónimo de la dextrofobia, siendo pues la predilección por el lado derecho, de forma literal, fuera del contexto político. Acerca de este término, debemos decir que a pesar de que blogs lo pintan como una parafilia, realmente no lo es. La palabra como tal significa gusto por los viajes o por estar lejos de casa, pero como venía diciendo, algunas páginas de internet aseguran la existencia de una parafilia como concepto, la cual no tiene sustento por parte de ninguna autoridad en psicología o psiquiatría. Otro término parecido al anterior y que ha sido también utilizado hasta por revistas de contenido de interés general es eufilia, que al contrario de la eufobia se refiere al placer sexual obtenido por recibir buenas noticias. Creo que no es necesario mencionar que el término no tiene ningún tipo de validez. Otro término común es nictofilia, el cual refiere a la preferencia de la noche, la comodidad e incluso la seguridad y paz que se experimenta. El término tal vez menos interesante de este iceberg es la normofilia, que es el placer que se tiene por las prácticas convencionales del sexo, algo que es extraño ya que, como he mencionado antes, la población en general es muy común que tenga al menos un fetiche, por lo que para conceptualizar esto nos referimos al sexo vainilla, un término que engloba las prácticas conservadoras del coito en la que se prioriza el contacto y el sentimiento más que la práctica o la variedad. Suele estar también muy presente en comunidades con poco acceso a la educación sexual. Pasado este punto, hablaremos de los fetiches básicos, que, ojo, no por ser básicos no implica que no puedan desarrollarse de forma patológica para quien los tiene. El agua caliente puede generar algunas sensaciones agradables, pero más cuando se está acompañado. La alveofilia es el placer obtenido por mantener relaciones en la bañera. Muy común en personas que se sienten atraídas por los masculinos, la arterofilia es la atracción que provocan venas visibles o bien resaltadas tanto en brazos, manos, miembro y otras partes del cuerpo. También conocida como hambre de besos, es una atracción desmedida por los besos. En este caso, puede ir desde simplemente sentir pasión al besar a alguien o bien a necesitar de estos para poder obtener placer o el orgasmo, lo cual lo convierte en una potencial parafilia más que en un fetiche. Una muy famosa es la coitolalia, la cual se define como el placer obtenido por emitir o escuchar palabras sucias previas o durante el coito. Es básicamente el háblame sucio. Dependiendo de la fuente que se consulte, se podrá encontrar que esta palabra se refiere a la atracción desmedida por los órganos sexuales, ya sea solo de mujeres o en general. Un cliché de Hollywood, las piernas, más común en personas que tienen preferencia por mujeres, la crurofilia es la atracción sexual que provocan las piernas. A veces está relacionado a la corpusfilia, en la que se tiene predilección por los cuerpos vivos y desnudos, no tanto por la connotación de desnudez, sino por la apreciación del cuerpo y su funcionalidad. La falofilia es un interés sexual por aquellos hombres que lo tienen, o más bien por su órgano sexual, siempre y cuando sea de un tamaño superior a la media o bien considerablemente grande, lo cual incluso puede desarrollarse como el interés por introducirse objetos más grandes que un miembro regular. Como lo mencioné al inicio, el fetichismo es el interés sexual por un objeto, situación, persona
o parcialidad, que como tal no es imprescindible para lograr una relación sexual satisfactoria. Por tanto, debemos saber que esta palabra engloba muchos conceptos, y aunque se use como sinónimo del término parafilia, es distinto. Por otro lado, el fetichismo es sinónimo de parcialismo, en el que se engloban, como dice su nombre, partes de un cuerpo, como el gusto por las orejas, llamada otofilia, hacia los pies, que es la podofilia. Ahora sí, patas. Quirofilia, que es el gusto por las manos, axilismo, que es el gusto por las axilas, y gonfipotismo, que es hacia la dentadura. La melomanía es el gusto por la música. Sin embargo, la melolagnia es una respuesta sexual producida al escuchar música, frecuencias de sonido e incluso la voz de alguien en específico o con un rango vocal determinado, como ha sido el caso del Colgate 360, el papá de Bambi, Félix, este güey, entre otros. Ya entrados en los fanfics, podemos hablar de la narratofilia, que es la excitación producida al escuchar relatos, o bien como la lectolagnia, que es el leer cuentos eróticos, algo de lo que Wattpad está repleto. Recuerden, chicos, no olvidar jamás los fanfics románticos y eróticos de Kim Jong-un que vimos en el iceberg de Corea del Norte. La modernidad ha alcanzado incluso nuestras entrepiernas, ya que el sexting y el cibersexo son formas de interacción ya muy comunes gracias a los dispositivos electrónicos. Por tanto, esta serie de prácticas también están relacionadas con el concepto de chatofilia. Agradezco a los miembros del canal, principalmente a los que han conservado la membresía como los que ves en pantalla. Recuerda que como miembro puedes ver los videos antes de que salgan, votar por el contenido del canal e incluso acceder a versiones tempranas y videos exclusivos. Yo soy Proyecto Gato Negro, nos vemos en el siguiente video.